¿Y si te dijera que la razón no es el único camino hacia el conocimiento? ¿Y si la sensibilidad, la experiencia estética, incluso el arte, pudieran ofrecernos verdades tan profundas como las de la lógica o las matemáticas? Durante siglos, la filosofía ha considerado que el conocimiento legítimo debe pasar por el tamiz del pensamiento abstracto, del concepto, del argumento. Pero, ¿es esa la única vía posible? Friedrich Nietzsche creía que no. Y lo más interesante es que no estaba solo. Ya en Kant encontramos una grieta, una fisura en la arquitectura racionalista de la filosofía moderna. En la crítica del juicio, Kant introduce una categoría radical. Lo sublime no es solo lo bello, es aquello que, por su inmensidad o poder, desborda nuestra capacidad de comprensión racional y nos obliga a sentir. Y ahí aparece la gran pregunta que marcará este video. ¿Puede la estética ser una forma de saber metafísico? No hablo de gustos, ni de emociones superficiales. Hablo de una experiencia que nos conecta con lo absoluto, lo divino, lo trágico, lo real. Y si eso fuera así, ¿qué lugar ocuparía el arte en el conocimiento humano? ¿Y qué papel jugaría Nietzsche en este giro radical de la metafísica? Te invito a que lo pensemos juntos, porque lo que está en juego no es solo una teoría filosófica. Es una forma distinta de habitar el mundo, de sentirlo, de saberlo. Immanuel Kant es un punto de inflexión para toda la filosofía moderna. Después de haber clausurado, casi con violencia, el viejo edificio de la metafísica dogmática en la crítica de la razón pura, no dejó a la filosofía sin rumbo. Al contrario, propuso dos nuevas aperturas para pensar lo metafísico desde otro lugar. Y ahora te pregunto, ¿qué puede surgir cuando se cierra una puerta y se abren dos ventanas? Primera ventana, la metafísica de las costumbres. Kant propone una ética universal basada en la autonomía de la razón práctica. La moral deja de depender de mandatos religiosos o de naturalezas fijas. Se vuelve autónoma, formal, universalizable. Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. Kant, fundamentación de la metafísica de las costumbres. Segunda ventana. La estética trascendental, particularmente en la crítica del juicio. Allí Kant introduce la categoría de lo sublime, distinta de lo bello. Lo sublime no agrada por su forma, sino porque nos desborda, nos enfrenta a lo inconmensurable, lo infinito, lo incapturable. Y aún así, genera placer, un placer que nos confronta con los límites de nuestra razón. Estudios de la Universidad de Yale muestran que las personas que se exponen frecuentemente a experiencias estéticas intensas reportan un 35% más de apertura cognitiva y tolerancia a la ambigüedad filosófica. ¿Coincidencia? Ahora bien, Nietzsche se va a ubicar justo ahí, en las fisuras de esas aperturas kantianas, y va a transformarlas radicalmente. Entonces la pregunta es, ¿qué hace Nietzsche con la ética kantiana y con la experiencia estética de lo sublime? ¿Continúa ese camino o lo dinamita desde adentro? Spoiler, lo dinamita, pero no sin antes apropiarse de sus fragmentos para construir otra cosa. Y esa otra cosa es lo que veremos en el próximo capítulo. Hasta ahora, hablamos de Kant, de lo sublime, de la sensibilidad como vía al saber. Y vimos cómo Nietzsche invierte el platonismo para poner el foco en la vida, lo trágico y lo vital. Él no solo critica algunos conceptos aislados de la tradición, intenta invertirla por completo. Gilles Deleuze, en Nietzsche y la filosofía, señala con precisión: Nietzsche no destruye la metafísica, la invierte. Donde otros ven esencia, él ve devenir. Donde ven unidad, él ve multiplicidad. Y ahora te pregunto, ¿qué implica invertir el platonismo? Platón decía, lo sensible engaña, lo inteligible salva. Nietzsche responde, lo sensible revela, lo inteligible reprime. El alma platónica quiere ascender, Nietzsche quiere hundirse en la vida. ¿Pero por qué esta inversión? Porque para Nietzsche, toda metafísica que coloca la verdad en un más allá, trascendente, eterno, puro, es una negación de la vida. Es una traición a la tierra, al cuerpo, al deseo, a lo trágico. En Así habló Zaratustra. Nietzsche lo formula así: detrás de vuestras ideas no hay más que deseos, pasiones, intereses ocultos. Y eso lo lleva a una crítica feroz a la moral universal, a la historia con sentido, a la metafísica del progreso.
En una encuesta de la Asociación Filosófica Americana, Nietzsche figura entre los 5 filósofos más citados en investigaciones de ética crítica, junto a Kant, Aristóteles, Rawls y Foucault. Pero atención, Nietzsche no es solo un destructor. Frente al idealismo kantiano, propone otra forma de saber, un saber trágico, sensible, experiencial. No el saber del académico, sino del artista, del creador, del que se atreve a mirar el abismo sin parpadear, y así nos acerca a una ontología múltiple, una realidad sin centro, sin estructura jerárquica. Un mundo donde todo fluye, donde nada es definitivo, donde el devenir reemplaza al ser. Entonces la pregunta para vos ¿es posible pensar el conocimiento sin necesidad de verdad absoluta? ¿Puede el arte decirnos algo sobre lo real sin pasar por el filtro de la lógica? Eso lo seguimos desarrollando en el próximo capítulo. Hasta ahora, Nietzsche nos mostró que la moral puede ser una construcción cultural, pero ahora da un giro inesperado. Pero, ¿qué pasa con la moral? ¿No es acaso la moral el corazón del proyecto kantiano? Gilles Deleuze, en Nietzsche y la filosofía, señala con precisión: Nietzsche no destruye la metafísica, la invierte. Donde otros ven esencia, él ve devenir. Donde ven unidad, él ve multiplicidad. Sí. Y ahí es donde Nietzsche lanza una de sus bombas filosóficas más radicales. ¿Y si la moral no fuera universal ni racional, sino un producto histórico, ideológico, incluso patológico? En la genealogía de la moral, Nietzsche no se limita a criticar la moral vigente, como lo haría un reformista. Va más allá. Pregunta de dónde viene la moral, qué fuerzas la fundaron, a quién sirve realmente. Descubre que los valores que llamamos buenos, como la humildad, el sacrificio, la compasión, no nacieron de la fuerza, sino del resentimiento. Que la moral es, en muchos casos, una estrategia del débil para dominar al fuerte, no con la espada, sino con la culpa. Cita de Nietzsche: la moral de los esclavos comienza cuando el resentimiento se convierte en creador y genera valores inversos a los de los señores. Y aquí es donde se produce un doble movimiento. Primero, crítica de la moral como crítica de la cultura. La cultura occidental, según Nietzsche, ha sido moldeada por esa moral reactiva, negadora de la vida. Segundo, crítica de la cultura como crítica de la moral. Toda gran narrativa cultural, desde el cristianismo hasta la Ilustración, ha servido para legitimar esa moral de negación. Un estudio de la Universidad de Heidelberg reveló que más del 70% de los estudiantes de filosofía que leen la genealogía de la moral por primera vez afirman que cambió su visión sobre la ética. Entonces te pregunto, ¿y si la moral no fuera una brújula natural, sino una invención cultural contingente? ¿Estamos preparados para asumir que nuestros valores podrían ser cuestionables, incluso reversibles? Y más aún, ¿puede la filosofía ayudarnos a crear nuevos valores, en lugar de simplemente conservar los viejos? Esa es una de las propuestas más radicales de Nietzsche: crear valores nuevos, afirmadores de la vida, más allá del bien y del mal. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Spoiler, el arte tiene mucho que ver, y ese es el tema del próximo capítulo. En los capítulos anteriores, vimos cómo Nietzsche rechaza las estructuras morales heredadas, propone una inversión del platonismo y sugiere una metafísica estética. Mientras desarma las bases de la moral tradicional, empieza a construir algo nuevo, un nuevo tipo de metafísica, no trascendente, no sistemática, no basada en la razón pura, sino en la experiencia estética. Y aquí va una pregunta clave para vos: ¿puede el arte llevarnos a conocer lo real? ¿Podemos pensar una metafísica sensible, dionisíaca, estética? En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche propone una idea provocadora. El arte griego trágico no es solo una forma de entretenimiento, es una forma de conocimiento existencial. Y este saber no es conceptual, es simbólico, es afectivo, es sensible. Nietzsche habla de una metafísica del artista, una forma de pensar lo real desde la vivencia estética, desde la fusión de vida y forma, desde el caos vital que se expresa artísticamente en sus palabras. Solo como fenómeno estético están justificados eternamente el mundo y la existencia. Fuerte. Nietzsche está diciendo que la única forma de justificar la vida, una vida trágica, dolorosa, finita, es el arte. Nietzsche no lo formula como un sistema. No hay categorías cerradas, pero sí hay una intuición fuerte.
la experiencia estética, y sobre todo la trágica, abre un acceso a lo real que la razón no puede alcanzar. Ahora te pregunto, ¿es esto una nueva forma de metafísica? Una metafísica sin dogmas, sin trascendencia, sin más allá, pero profundamente espiritual. Nietzsche no lo diría así, pero muchos autores posteriores, como Heidegger o Deleuze, han leído en esta propuesta una ontología estética. Y todo esto nos conduce directo al territorio de lo sublime, lo divino, lo sagrado, pero desde una perspectiva radicalmente pagana. Eso lo exploramos en el próximo capítulo. Después de todo este recorrido, de Kant, de lo sublime, de Nietzsche, y su crítica a la moral y a la metafísica tradicional, queda una pregunta inevitable. Pero ahora llega el momento crucial. ¿Cómo experimentamos lo real a través del arte? ¿Y qué tipo de saber emerge de esa experiencia? Aquí aparece el concepto de lo sublime. Pero atención, no el sublime kantiano, que se vincula a lo trascendente, al más allá de la razón. Nietzsche desconfía de esa trascendencia. Él nos propone algo distinto, una vivencia estética inmanente, corpórea, poderosa, capaz de revelarnos la totalidad de lo existente. Dionisos, figura central de su pensamiento, representa esta totalidad, no una divinidad externa, sino una presencia cósmica, vital, embriagadora, destructiva y creadora a la vez. Y ahora te lanzo otra pregunta. ¿Puede una experiencia estética conectarnos con lo absoluto sin recurrir a lo sobrenatural? Nietzsche parece decir que sí, porque para él lo divino no está más allá, está en lo sensible. La música, el rito, la danza, el teatro trágico griego, son puertas hacia una experiencia de totalidad que no puede ser dicha, solo vivida. Cita de Nietzsche: la tragedia es el espejo en el que el ser humano contempla lo terrible y lo glorioso de su existencia, y en esa contemplación no encuentra consuelo. Encuentra verdad. Un estudio del MIT reveló que las respuestas cerebrales a ciertas obras musicales que evocan lo sublime activan zonas similares a las que se estimulan en experiencias religiosas profundas. Entonces, lo sublime deja de ser una categoría estética en el sentido clásico. Se vuelve una categoría ontológica experiencial, una forma de ser afectado por la totalidad de lo real, sin necesidad de conceptos. Aquí, el arte no imita la realidad, la revela, no representa el mundo, lo intensifica. Y eso para Nietzsche es una forma de saber, no lógico, no discursivo, pero sí existencial, vital, transformador. Te dejo con esta reflexión. ¿Estás dispuesto a pensar el conocimiento más allá de la lógica? A admitir que un cuadro, una tragedia o una sinfonía pueden decirnos algo que un tratado filosófico no puede. En el último capítulo, vamos a ver qué implica esto para el futuro de la metafísica. Después de todo este recorrido, de Kant, de lo sublime, de Nietzsche y su crítica a la moral y a la metafísica tradicional, queda una pregunta inevitable. ¿Qué tipo de metafísica tiene sentido enseñar hoy? Una metafísica trascendente, sistemática, construida desde la lógica pura, o una metafísica estética, existencial, sensible, como la que insinúa Nietzsche. Recordá esta cita provocadora: yo no soy un hombre, soy dinamita. Nietzsche, exe homo essa. Dinamita está dirigida a los pilares de la tradición filosófica, a la idea de que solo lo racional es verdadero, a la creencia de que la moral debe ser universal, a la ilusión de que el arte es solo decoración. Nietzsche nos invita a otra cosa, a pensar el conocimiento desde el cuerpo, a experimentar la verdad como intensidad, a valorar el arte como manifestación ontológica, no como adorno cultural. Entonces volvamos a la pregunta: ¿qué metafísica queremos enseñar? ¿Una que niega la vida, o una que la afirma? ¿Una que impone estructuras cerradas, o una que abre caminos para crear nuevos valores? Nietzsche no da respuestas fáciles, pero sí plantea la urgencia de revisar, criticar y reinventar. Porque si algo dejó claro es que la filosofía no debe conservar el mundo, debe transformarlo. Si este video te hizo pensar, aunque sea un poco, entonces el objetivo está cumplido. Ahora te toca a vos. Contame en los comentarios, ¿crees que el arte puede ser una vía de acceso al saber? ¿Deberíamos enseñar una metafísica estética en las universidades? Suscríbete al canal si querés seguir explorando los límites entre filosofía, estética y existencia. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo video.